del iceberg, que nuestro cliente, nuestro coachee, la empresa, pues logre identificar. Tal vez quizás no encuentra cuál es el origen de la situación actual que les acontece, y que les está dando los resultados que no deseados, más si pueden llegar a tener una intuición, una percepción acerca de dónde podría encontrarse, y muchas veces ese encuentro está en la historia, en nuestra historia. El coaching espiritual transpersonal y nuestra escuela lo que está proponiendo y lo que le está sumando al coaching es que incluyamos este tiempo, que desde la física cuántica, pues los 3 tiempos suceden al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces, desde esta óptica, vale la pena que como coaches nos preguntemos como, ¿cuál sería la diferencia al aproximar a nuestros coaches, a las empresas, a integrar esta historia y a integrar lo que está impregnada en ella? Entonces, para dar contexto, les voy a compartir algo que me pasó ayer. Ayer iba en mi carro por un lugar aquí de Bogotá, y pues un hombre se acercó a la ventana izquierda. Aquí ven una evidencia de esto. Se acercó a la ventana derecha, rompió la ventana, tomó mi cartera y la iba a sacar del auto, y en ese momento mi reacción fue intentar tomar la cartera y pues sostenerla. Hasta ahí, ¿verdad? A lo que el hombre hizo, pues forcejeó, yo mantuve la mano en la cartera, y el hombre lo que hizo fue, con el elemento que había roto el vidrio, pues me golpeó el dedo y fracturó una de las falanges. Este evento se los comparto porque para mí es significativo, tiene que ver con lo que quiero compartirles hoy, y es que nuestro coachee puede llegar con una narración similar, y podría estar, pues, esto es coaching descriptivo, ¿no? Entonces vendría con ese evento y entraríamos a solucionárselo, más yo puedo solucionarlo, hacerle un abordaje, puedo llevarlo a que observe cuáles son las implicaciones de ese evento hoy, y puedo llevarlo a que vea las implicaciones de ese evento en su futuro, en futuras ocasiones. Entonces yo podría decirle, bueno, ¿y eso cómo te hizo sentir? Pues definitivamente, en mi caso, los botones, o la información que engatilló fue, pues, que hizo que los botones, iniciamos con los botones que activó fue, pues, la vulnerabilidad, la fragilidad, la indefensión, ¿verdad? Y hubo un evento, y podríamos entrar en esa narrativa, ¿no? Y ir mucho más profundo y encontrar con qué lo estoy relacionando, y en mi caso pues lo estaba relacionando con un acto violento, porque lo que vi, la manifestación de esta persona y su estado de conciencia, lo que vi fue un acto muy violento, violento hacia mi integridad física, y violento, agresivo hacia mí. Ahí empiezan a surgir muchas ideas, muy seguramente dentro de mí hay ideas que están, creencias que están presentes y se empiezan a manifestar en ese hecho. Entonces hay creencias sobre, pues vieron que era una mujer, entonces las creencias de aquella, una mujer es más frágil, sola, en fin, sola la ciudad, en fin, y empiezan a surgir muchas emociones que pueden estar relacionadas con el hecho. Entonces pueden estar emociones como la culpa, si yo no hubiera hecho, si hubiera hecho alguna cosa. Todas estas ideas me están llevando a sentirme culpable, o a sentirme triste, frágil acerca de este hecho. Pero más allá de esta abordaje, yo quiero invitarlos a que nos demos la oportunidad de realmente conectarnos con la causa raíz. Porque este hecho, y desde el ámbito espiritual, nada de lo que nos ocurre está aislado, o no tiene relación con nosotros mismos. Este hecho se presenta y me refleja a una información que ya estaba ahí. Y lo que quiero animarte y lo que quiero motivarte es que nos demos el permiso de ingresar en ese espacio, de ingresar en el espacio donde podemos entrar en relación con realmente qué es el origen de la situación, y qué es lo que
en mi caso, en el ejemplo que les estoy contando, qué estaba yo relacionando o qué información, ahora sí, qué información estaba engatillando, hacia qué evento primario me estaba conduciendo esta vivencia que tuve ayer. Entonces ahí les voy a contar un poco acerca de mi vida y es lo que más me impactó fue, y aquí voy a empezar a compartirles mi pantalla, lo que más me impactó fue el acto violento que pude ver, el gesto violento que pude ver de este personaje, más no era este personaje en sí, aunque él estaba representando en ese momento, en la relación conmigo, en el vínculo conmigo, estaba conectándome con esa información. Finalmente lo que me estaba era llevando a eventos anteriores en mi vida en el cual he sentido o percibí que se había ejecutado un acto violento en contra mía o en relación conmigo, porque espiritualmente nadie puede hacer nada, nadie puede hacernos nada que primero que nosotros no hayamos llamado como aprendizaje. Los accidentes no son accidentes, sino son eventos que estamos invocando para generar algún tipo de aprendizaje. Entonces, si lo viéramos desde la parte espiritual, yo estaba invocando este evento, pues este evento realmente no está aislado en sí mismo, sino está relacionado con mi historia. Entonces, quiero invitarlos, y lo que trabajamos en nuestra escuela es conectarnos realmente con esa causa raíz, con ese evento primario, y ahí podríamos entrar en una narrativa y en un descubrimiento de con cuáles eventos nuestro coachee está relacionando su situación actual. Entonces, en mi caso, a cuáles eventos violentos sentí yo que estaba expuesta o estaba expuesta en diferentes momentos de mi vida. Y podría narrarte muchos, ¿verdad? Mas si yo puedo encontrar realmente cuál es el primer evento que el coachee identifica, y poderlo aproximar a una nueva comprensión, y puedo aproximarlo a un nuevo entendimiento, y puedo conectarlo para que sea visible para él, que le haga sentido, que tenga el panorama completo acerca de cuál fue el voto sagrado, o el decreto, o la programación que activó ese hecho, ese evento, esa información que se programó, ¿verdad? Y puedo hacer que por lo menos, que ya lo he dicho en otras conferencias, por lo menos haga 5 cosas que para nosotros son las 5 R's, que pueda resignificarlo, restituirlo, restablecer, reconstruir o rediseñar aquella percepción que tuvo sobre el hecho. Van a ocurrir varias cosas. Una, que puede integrarlo, ¿verdad? Nos han enseñado a que estemos fragmentados, entonces es como si fuéramos dejando partes de nosotros mismos en diferentes lugares, y poder estar más unidos. Ok, repito las 5 R's, con el mayor gusto. Mira, son resignificar. Entonces yo podría resignificar mis hechos, mis situaciones. Ya les voy a dar un ejemplo. Reconstruir. Entonces reconstruir los lazos entre los diferentes actores, o de mí con la historia, de mí mismo con la historia. Reconstruir, ¿verdad? Es volver a levantar las partes rotas, ¿verdad? Las partes faltantes. Restablecer, darle el lugar, ¿verdad? Restituir, darle lugar a quien le corresponda, y rediseñarnos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo empezara a encontrar cuáles son estos eventos fuertes, podría narrar el mayor recuerdo es un evento, un conflicto con mi padre, donde hace un acto muy violento conmigo, en golpes muy fuertes, que pierdo el conocimiento. Allí, al conectarme yo con este evento en mi vida, encuentro
que esa situación genera una programación en mi inconsciente. Dentro de nuestra metodología buscamos cuáles son esas programaciones que están grabadas en el inconsciente, ¿verdad? Y empezamos a enfocarnos con cuál fue ese primer pensamiento y cuál es esa primera emoción que están ahí enmarcadas con el inconsciente. Recordemos que el inconsciente es atemporal, el inconsciente está regido por la dicha, por el gozo, por el placer, el inconsciente es literal. El inconsciente no reconoce que estoy hablando en broma, no reconoce que estoy, que lo dije por decirlo, o sin una conexión con una acción real. Para el inconsciente es. Y muy seguramente en ese evento que les narro, ahí se graba dentro de mi inconsciente un pensamiento acerca de la fragilidad, un pensamiento acerca de la vulnerabilidad, un pensamiento acerca del acto violento y una idea acerca de mí misma. Entonces, y eso está ya, este pensamiento está impulsado por una emoción, que si partiéramos la palabra de emotion, ¿verdad? Que nos imagináramos emotion, ¿cierto? Usas autoobservación neutroconsciente para llegar a esa causa real. Sí, ya voy a explicar diferentes métodos que utilizamos en nuestra escuela para llegar a esa conexión con el inconsciente, ¿verdad? Entonces, retomando la idea, muy seguramente ahí se grabó dentro de mi inconsciente, se grababa un pensamiento acerca del hecho, pero también acerca de mí misma. Y la emoción empieza a impulsar y activar y darle fuerza a ese pensamiento. Recordemos que una creencia es un pensamiento reincidente. Entonces, muy seguramente ese va a ser el primer evento que va posteriormente a reforzarse con otros eventos que me van a generar mi misma percepción desde el cerebro en las neurociencias. Sabemos que ese primer evento genera una huella química en mí, una huella química, una huella emocional, una huella espiritual que hace una marcación tan intensa y tan fuerte que mi cerebro, cuando percibe situaciones similares o que determina como similares, elige, entre comillas, relacionarse y reaccionar de la misma manera. Entonces, voy a enlazarlo con el evento de ayer. Algo dentro de mí inconsciente, empezó a relacionar que había elementos similares con este primer evento que les cuento del conflicto con mi padre. Entonces, hay cosas similares. Entonces, hay un evento físico que es similar, ¿verdad? Y un acto violento. Más lo que nos interesa es lo que está ocurriendo dentro del coaching. Entonces, hay una idea acerca de mí, acerca de mi fragilidad, acerca de la impotencia, acerca del hecho de ser mujer. Ahí empiezan a haber ideas relacionadas, a haber emociones relacionadas. Entonces, en un momento que fue cuando sostuve la cartera, el tema de, ok, aquí algo tendrá que ocurrir, pero lo voy a ganar, ¿cierto? Y eso fue por fracciones de segundos. Este instante es como si el tiempo se hubiera alargado y se hubiera extendido y pudiera ver diferentes elementos y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, puedo observar, puedo conectar el impulso de entrar nuevamente en defensa, ¿verdad? Y puedo observar luego de el deshacer ese impulso. Yo quiero que conecten con lo siguiente, y es que eso no fue ayer. Eso estaba en mi inconsciente. Lo que ocurrió ayer fue un reflejo de una información anterior, que muy seguramente, tal vez quizás, está grabado desde el momento del evento con mi padre. Entonces, nuestra técnica lleva a que podamos, en el ejemplo que les estoy diciendo, relacionarnos con el primer evento, con el evento con mi padre, y ver cuáles fueron esos primeros pensamientos, cuáles fueron esas primeras emociones que estuvieron enmarcadas allí, y al entrar en contacto con esa información,
y al entrar en conciencia, nuestro cerebro, y darnos el permiso de de aplicar estas 5 R's, poderlo integrar de una manera diferente y hacer que esa parte de mi historia me construya. Ahí ya estoy hablando que estoy cambiando esa huella emocional, estoy cambiando esa huella espiritual que ese evento dejó en mí. Desde la física cuántica, los 3 tiempos están sucediendo al mismo tiempo. Si yo cambio mi pasado, mis estimados, si yo cambio el pasado, si yo cambio el bloqueo energético que me está representando ese hecho en mi historia, al desatar esa energía, porque todo en el universo es energía, al desatar esa energía empiezo a generar futuros probables. ¿Cuál es lo hermoso y por qué es lo mágico que tenemos con el coaching? Y es poder identificar esos futuros probables y empezar a materializarlos, materializar futuro para poder disfrutar de un presente distinto, ¿verdad? Estamos haciendo un viaje cuántico dentro de los 3 tiempos. Entonces, les voy a ver, les sigo nutriendo ese ejemplo. Dentro de mi inconsciente, acuérdense que mi inconsciente, ¿verdad? Hizo que esa parte de mí, que la hemos llamado ego, se mantuviera como se estuviera como deteniendo en el tiempo. Entonces, ese evento que les cuento, tenía yo 18 años, y entonces es como si mi ego de 18 años todavía estuviera allí. Y quien estaba relacionándose con el personaje, el maestro, la persona que me asaltó ayer, quien se estaba relacionando no era la mujer que soy yo, sino era esa parte de mí que aún tiene marcada esa información. Y la información tal vez estaba en un voto sagrado que decía, no me voy a dejar. Voy al contrario, ¿verdad? Que esa era la programación en esa época, no me voy a dejar, voy a estar a la defensiva, o voy a entrar al ataque, o en fin, una cantidad de votos que tal vez estaban allí, ¿verdad? Avelina Margarita me dice, al inicio mencionaste, y está bien que me pregunten, mencionaste que toda experiencia es invocada por nosotros mismos, ¿para qué? Muy linda pregunta. Hermosa, Avelina Margarita. Finalmente, dentro de esta perspectiva, dentro de mi observador, por supuesto, y lo que trabajamos en la escuela, todo lo que estamos viviendo en esta experiencia física es un laboratorio. Es un laboratorio que nos está llevando a un aprendizaje concreto. En este caso, esta línea de aprendizaje sería cómo elijo yo a partir del cambio de observador, empezarme a relacionar con los actos violentos, que fue la segunda parte del evento de ayer. Entonces, en el primer momento yo elijo relacionarme desde mi ego de los 18 años, y en el segundo momento me elijo relacionarme desde la esencia de la mujer que soy hoy, ¿verdad? Entonces, en ese instante que se extiende, aquí en esta escuela hablamos de hacer tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos con nuestros coaches, que a través de su elevación de conciencia puedan hacer ese discernimiento y tomar nuevas y mejores elecciones. Aquí no hablamos de elecciones buenas o malas, sino de elecciones que te llevan a la trascendencia o te alejan de la trascendencia. Entonces, en este caso es ¿cuál es la elección más sana para mí? Entonces, en el primer instante me relaciono con él desde mi ego de los 18, con esa información que está ahí en mi inconsciente, ¿verdad? Y en la segunda parte, ok, puedo hacer una distinción y puedo decir, ok, en este momento de mi vida elijo no relacionarme con el ego de los 18, sino con la esencia de la mujer que soy hoy. Y pude verlo desde otra dimensión, pudiendo ver que ese era su estado de conciencia. Y lo pude ver porque me amenazaba, ¿verdad? Y gritaba y decía un montón de cosas. Pero lo pude ver, dije, bueno, es un hermano que está dentro de ese nivel de conciencia. Y pude relacionarme con el hecho de diferente. O sea, en ese momento, de manera consciente, no solamente suelto la cartera porque él tenga más fuerza que yo o porque me golpee,
¿verdad? Para soltarla, sino porque realmente en ese instante, estoy permitiendo que él sea y que yo sea, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que necesitamos aceptar los actos violentos para alcanzar unas nuevas comprensiones, por supuesto que no. No quisiéramos que ese sea el camino que estemos eligiendo para aprender, crecer y avanzar. Más sí es muy interesante cómo en este momento, en la coyuntura que tenemos en el país, y con los desarrollos que estamos haciendo, por ejemplo, como escuela estamos desarrollando un programa que es una metodología de coaching para la reintegración, cómo nos planteamos realmente qué vamos a elegir, de qué manera queremos relacionarnos con este acto, que fíjate que si lo miramos en dimensiones, pues no es ni siquiera proporcional con otros actos con los que podemos llegar a tener conocimiento, más está en mi elección, en cómo me quiero yo relacionar con eso que acontece. Pero yo puedo elegir desde hoy, o sea, puedo elegir desde mi presente cómo me quiero relacionar, más si yo no sano ese evento del pasado, si yo no sano ese evento con mi padre, no podría tener un proceso de transformación que me garantice dos cosas que dentro de nuestra escuela son muy importantes y que sean cambios profundos que tengan dos elementos. Uno, que es un cambio sostenible en el corto tiempo y sustentable en el largo tiempo. Si yo no me conecto con este primer evento, no me conecto con el primer pensamiento y la primera emoción, mi cambio va a ser temporal. Ahora, esto me lo han preguntado en varias conferencias y es, ok, si tu inconsciente, ¿verdad? Si la información que está en tu inconsciente ha sido filtrada por tu super yo o tu o este sancionador que evita que toda esta información salga, si no estás listo, ¿cierto? Si tu neocórtex lo que ha hecho es filtrar esa información y clasificarla y no traerla a la superficie, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Ahí yo que te diría, mira, es que no necesitamos entrar en el evento exacto, no necesitamos entrar en la descripción o la narración de los hechos, con que podamos conducir a nuestro coachee a resignificar su historia, estamos ya cambiando esa huella emocional y le estamos dando el permiso de que pueda elegir diferente. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que por qué necesitamos cambiar esa información que está ahí grabada. Porque buscamos que el coach pueda observar su historia, aprender de ella, cambiarle la vibración, y esto es muy importante, necesitamos cambiarle la vibración, y cuando hablamos de la vibración necesitamos cambiar esa emoción con la que relaciona el pensamiento, porque finalmente la emoción es la que lleva a la acción, al hecho. Entonces necesitamos que él le dé otra emoción, porque atentos con esto, y es que no podemos generar soluciones desde el mismo punto vibratorio en que fueron generados. No podemos generar soluciones distintas, alternativas distintas, nuevos mecanismos desde el mismo punto vibratorio en el que fue generado. Con mucho gusto, Elena. Entonces, sí, por ejemplo, si yo no puedo llegar a un desenlace distinto con el asaltante de ayer, si yo no tengo el intento inicial que les narro de mis 18 años. O sea, si yo no he elaborado esas pasiones, estuve inmersa y no he podido observar eso como no he podido observar y encontrar el aprendizaje en ese evento y poder expandir el perdón y el amor para cambiar la vibración, que es una de las técnicas
por poderle dado otra emoción a ese evento. Me explico. El momento en que yo pueda narrar, como lo estoy haciendo ahora, este evento desde una emocionalidad distinta, desde un tono emocional diferente, desde unas creencias diferentes. O sea, puedo entender el estado de conciencia de mi padre, puedo entender el estado de conciencia mío, puedo entender en ese evento de los 18 años, puedo entenderlo, puedo elaborar una nueva comprensión, puedo saltarme, eliminarme de la culpa, puedo eliminarme del resentimiento, puedo eliminarme del juicio y puedo integrar a mi padre tal cual como es. Y aquí ya venimos a lo sistémico, ¿verdad? Que es la imagen que les estoy mostrando, que me encanta mucho, y es cómo yo puedo ver dentro de a mi padre, dentro de su sistema, ver la violencia a la cual él fue sujeto también, ver que lo que él aprendió para su relacionamiento fue desde la violencia, ver los patrones que él estaba repitiendo. Cuando yo ya puedo ver todo eso, puedo mirar ese evento desde un tono emocional distinto y puedo integrarlo hacia mí, puedo darle un nuevo significado y empezar a darle un sentido a mi vida. Exacto, la aceptación, Mauri, muchísimas gracias. Puedo darle un nuevo sentido a mi vida, puedo darle un sentido a ese hecho e integrarlo a mi vida. Entonces, dentro de nuestra escuela es muy importante porque todas esas peticiones que les hicimos a este primer, nosotros llamamos el primer triángulo, que es papá, mamá y yo, a esas peticiones que les hicimos, esas peticiones que en muchas formas fueron conscientes, pero también fueron inconscientes, de cuidado, de soporte, de amor, y sentimos que, percibimos que esos pedidos no fueron cumplidos de la manera en que nosotros queríamos que fueran cumplidos, que ese es el tema. O sea, yo quería que mi papá me amara de la forma en que yo pensaba que él debía amarme, en la forma en que yo pensaba que un padre debía amar a una hija. En la medida en que yo mantenga esta percepción, entro en conflicto con la situación de ayer, ¿verdad? Entro en un relacionamiento distinto con la situación de ayer. Más, si yo puedo integrar a mí y puedo hacer una nueva comprensión entre que la forma en que me amó, la forma que hubiese podido haber, y puedo integrarlo a él desde sus lados sin luz y un sur de luz, y puedo nutrirme de la fuerza de mi padre, de la energía del padre, integrar con la un asaltante hombre. Entonces empiezo a yo misma como adulta empezar a completarme aquellas partes de mí que sentí o percibí que no me fueron dadas cuando era niña. Entonces, de esta manera, ¿qué estamos haciendo como coaches? Estamos tomando la historia y permitiendo que el coachee la integre de una manera mucho más completa, llevándose a completarse él mismo y a contenerse, ¿verdad? No es contenerse de, ténganme que voy a hacer algo fuerte en contra de otra persona, no, sino es autocontenerse, poderse dar el pedido, ese pedido inconsciente, podérselo dar en la edad adulta de una manera completa, armónica y feliz. Entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestra gran máquina es nuestro cerebro, donde tenemos dentro de nuestro cerebro surgen los dos caminos, ¿no? Los caminos del pensamiento y los caminos de la emoción. Y el objetivo, y retomando una de las preguntas que me estaban haciendo antes, podemos hacerlas de muchas maneras, o sea, llegar
llegar a esa información que está ahí anclada en el inconsciente, podemos llegar de muchas formas. Una, desde la narración misma del coachee, de conectarnos con la vibración con la que está narrando el hecho y seguir eso como pista. Hay técnicas de narración libre donde es surgir, dar ideas sin que aparentemente no están enlazadas o encadenadas, pero dentro de nuestra capacidad de conectarnos más allá de la narrativa que nos está dando el coachee, poder empezar a encontrar esa causa raíz. Entonces, hay secuencias de preguntas que nos pueden llegar a llevar a encontrar ese evento primario. Entonces, una pregunta que es muy práctica, podría ser, bueno, ¿cuál fue la primera vez en tu vida que te sentiste vulnerable y que te sentiste, siguiendo mi ejemplo, que te sentiste impotente como mujer, ¿verdad? Entonces, tal vez quizás eso puede llevarme a ese evento, a ese primer evento. Voy a leer las preguntas. Puedo hablar de sostenerse desde la autocompasión. Es más fácil interpretarlo que la autocontención. Es la manera como lo miro. Está muy bien, Franklin. Muchísimas gracias. Viviana, ¿qué pasa cuando llevan a las personas a las terapias familiares y no se hace nada del individuo? Linda pregunta, Edgar. Muchas gracias. Mira, desde mi experiencia, nuestro sistema sana y se eleva cuando alguno de sus miembros empieza a elevar su propia conciencia, su propia forma de percibir el mundo. Entonces, el planteamiento podría ser como a través de la sanación de uno empieza a elevarse por el campo morfogenético, a elevarse la conciencia de los otros. Entonces, no sé si este ejemplo es muy conocido, una investigación acerca del comportamiento de los simios, que se pusieron un grupo de científicos, se ponen a observar cuál es el comportamiento de los simios en una isla, y se dan cuenta que los simios toman los cocos y los caen a la tierra y se los empiezan a comer con arena, hasta que una simia se da cuenta que puede lavarlos en la playa, y al lavarlos en la playa le queda mucho mejor comérselos que como sin arena. El efecto del campo morfológico es que los simios de la isla siguiente empiezan a aplicar el mismo comportamiento sin tener ningún contacto de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Y completando la pregunta de Edgar, está bien, cuando uno de los miembros alcanza un estado de conciencia, empieza a generar un campo morfogenético que impulsa el nuevo estado de conciencia del sistema. Entonces, por lo general, quien entra en ese punto de conciencia es como la puerta de la sanación de su sistema. Muy bien, entonces quisiera compartir, voy a ir compartiendo algunas técnicas que podemos hacer. Ya dijimos una es una pregunta muy sencilla, y es: ¿cuál fue el primer evento como Mandela? Muy bien, Jorge, qué lindo comentario. Sí, de acuerdo, o sea, fíjate que Mandela en el estado de prisión, ¿no? Llega a un punto de conciencia que impregna toda una nación y todo un país, y empieza a elevar la conciencia incluso del planeta en relación con un tema específico. Muy bien, entonces, vale. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Uno es, necesitamos identificar cuáles son esos patrones existentes en nuestro coaching. Entonces, en mi caso, en el ejemplo que les estoy compartiendo hoy, pues habría que ver los patrones acerca de en qué momento he sentido yo en defensión, en impotencia, ¿verdad? Pero yo quiero animarlos a que vayamos muchísimo más allá. Nosotros en nuestra escuela somos sistémicos y abordamos en el caso, cuando estamos trabajando con personas o en empresas, abordamos hasta 4 generaciones atrás, cómo se ha comportado el sistema
en relación con este tema específico. Entonces, en este caso sería cómo se han comportado las mujeres de mi familia en relación con los actos violentos. ¿Cuál es esa información que viene de mi sistema y que yo he tomado como propia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas vinculaciones inconscientes que han generado en mí una programación inconsciente que en este momento están haciendo que yo tome decisiones? Atentos con esto, mis estimados, y es que nuestras decisiones están regidas por las programaciones del inconsciente. Las decisiones actuales están regidas por las programaciones del inconsciente. Entonces, algo dentro de mi sistema, sigo con el ejemplo, algo dentro de mi sistema ha generado no solamente un patrón en mi cronología, sino ha generado un patrón en las mujeres de mi familia. Entonces, si analizáramos, el siguiente módulo de la escuela, hablamos de psicogenealogía. Entonces entramos a nuestro árbol familiar y empezamos a hacer un análisis de nuestro árbol familiar. Y pudiéramos ver, yo lo cuento y lo comparto en este módulo, cómo fue la historia de las mujeres de mi familia. Entonces, son mujeres que han estado familiarizadas con los actos violentos, son mujeres que han recibido violencia, mujeres que dentro de su creencia identifican que el amor está relacionado con la violencia. Entonces, si yo puedo comprender que no solamente mi coachee tiene una cronología y es responsable de su cronología, sino que también tiene unos votos inconscientes, unas alianzas inconscientes a través de su sistema, puedo entrar a hacer intervenciones muchísimo más profundas y nuevamente sostenibles y sustentables. Entonces, ¿qué vínculos tengo yo? ¿Qué patrones tengo yo? Aquí tengo una pregunta. ¿Nos puedes iluminar con otras palabras para identificarlos? ¿Nos puedes iluminar con las otras preguntas para identificar estos patrones? Excelente. Muchísimas gracias, Olga. Bien, una es la mayor herramienta que les puedo compartir es lo que hacemos con el psicosociogenograma, ¿verdad? Y es donde podemos ver cómo se ha manifestado mi árbol genealógico en un aspecto específico. Entonces, podríamos hacer de manera gráfica e ilustrativa cómo lo tengo acá, cómo se ha venido desarrollando, me voy a adelantar un poco para responder esa pregunta, cómo se ha venido desarrollando ese aspecto en las mujeres de mi familia. Si yo logro nuevamente a través de mi punto de conciencia elevar el punto de conciencia de mi sistema, empiezo a transformar la historia de las mujeres de mi familia. En otras palabras, a través de mi punto de conciencia, empiezo a generar un nuevo punto de conciencia en el sistema y empiezo no solamente a encontrar, a través de mi sanación, no solamente a encontrar sanación para mí, sino empiezo a encontrar sanación para las mujeres de mi sistema. Entonces, si lo viéramos en términos prácticos, yo puedo, a través de mi sanación y de la relación con los hombres, puedo identificar y empezar a ser referente para el resto de las mujeres de mi familia, ¿verdad? Entonces, una de las mayores herramientas de poder entrar en ese inconsciente colectivo, estas ideas que han sido forjadas en conjunto y que se han sido adoptadas como comportamientos presentes, una de las mayores herramientas que nos le da es entrar en el árbol genealógico. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar repeticiones, vamos a encontrar que el chico debe elegir de manera inconsciente repetir la historia de su sistema o irse totalmente en contra de su sistema. O sea, tener eso se llama una infidelidad con su sistema porque decide actuar de una forma diferente. Entonces, les pongo un ejemplo. En el árbol genealógico de mi familia, las mujeres aceptan relaciones fuertes con los hombres, violencia, maltrato, ¿verdad? Y en el momento en que yo elijo separarme, no es porque ya he tenido violencia en mi relación por otras causas, pero elijo separarme, estoy yendo en contra de los votos, ese voto tácito
de mi familia que ha generado una programación inconsciente en mí. Entonces entra un conflicto interno donde siento que estoy yendo en contra, eso es inconsciente, estoy yendo en contra de lo que se ha acordado en las mujeres de mi familia. Entonces, ¿qué ocurre? Es cuando el coaching nos dice, sí, es que yo me estoy sintiendo mal por esta decisión, o no quiero tomar esta decisión, o no me siento segura de tomar esta decisión, por ejemplo, de separarse, más de manera cognitiva, consciente, desde la neocórtex, no puede identificar, el coaching no puede identificar cuál es esta razón lógica para no poder dar el paso y tomar la decisión. La decisión, acuérdense que las decisiones las tomamos desde las programaciones de lo inconsciente. Entonces, muy seguramente ahí la programación sería, es las mujeres de esta familia no se separan, ¿verdad? O las mujeres de esta familia aceptan, entre paréntesis, ojo, no estoy diciendo que eso deba ser así, ¿verdad? Las mujeres aceptan la violencia. No estoy diciendo que eso, o que yo esté de acuerdo o en contra de ese planteamiento, sino que tal vez eso en mi sistema es un voto sagrado que está permitido dentro del sistema. Entonces, si yo quiero apoyar a mi coachee, a romper esa programación, necesito primero entrar y conocer, aquí como dice Graciela, gracias, romper esa estructura, ¿verdad? Y darle una nueva posibilidad. Nosotros hablamos de romper los círculos viciosos y darle una nueva posibilidad que es generar nuevas espirales dinámicas. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, en ese caso, aquí hablamos de un círculo vicioso que es dolor, ira y miedo, y poder activar una espiral dinámica que esté más relacionada con que el coach identifique cuáles son esas ataduras, cuáles son esas dependencias, o cuáles son los elementos de autosuficiencia, que eso es uno de nuestros círculos, ¿no? Ataduras, dependencias y autosuficiencia. En este tema, en ese ejemplo que les estoy compartiendo. Eso que mencionas es la mala conciencia, ¿de acuerdo, Elizabeth? Descrita en constelaciones familiares y en contra separarse de la buena conciencia. Sí, vale, y Margarita también lo dicen, la mala conciencia del sistema, sí. Pero eso es realmente lo que nos conflictúa. Aquí Rita me pregunta, mira, este es un círculo vicioso que tenemos aquí en nuestra escuela, uno de varios, y es ataduras, dependencia o autosuficiencia. Entonces, todo eso tiene que ver con programaciones inconscientes. Entonces, ataduras, que yo siento que la situación es más grande que yo y me limita. Dependencia, con mucho gusto. Dependencia, que yo siento que sin aquello de lo cual dependo no puedo existir, ¿verdad? Entonces, yo misma genero la dependencia. Y autosuficiencia, que significa que no necesito de nada ni de nadie. En este caso, entonces, lo voy a seguir dando el ejemplo conmigo y la relación de las mujeres de mi familia en este caso, con los hombres. Entonces, puedo generar ataduras, puedo generar relaciones de ataduras, puedo generar relaciones de dependencia, o puedo creer que también, eso fue un voto que yo hice en algún momento de mi vida, ¿verdad? Estar en alguna de esas situaciones, o lo que está ocurriendo ahorita con muchas de mis coaches, es que hay una información en su inconsciente que dice, yo no necesito de nada ni de nadie, ¿no? No necesito de nada ni de nadie, ni siquiera de una relación de pareja. Pero fíjate que eso nuevamente, esa información que está en el inconsciente está generando un conflicto en este presente, ¿verdad? Pero no, lo que quiero hacer énfasis es que esa programación, aunque se evidencia hoy y se manifiesta hoy y la estamos viviendo hoy, esa programación fue hecha en nuestra historia. Está en nuestra propia cronología o en la psicogenealogía. Aquí Graciela nos dice que tiene que ver con la cultura, sí. Y es muy bien, Graciela, que tiene que ver con los paradigmas adquiridos. Miren, hay varias formas de la forma en que generamos nuestra identidad. Una es esta identidad heredada,
que viene heredada de nuestros padres. Por eso es importante, nuevamente, y quiero insistir y lo voy a decir muchas veces, quiero animarte como coach a que te des el permiso de entrar en la historia y entrar en esa información que está grabada ahí en el inconsciente. Entonces, la primera forma de conformarnos de identidad es esa identidad heredada. Entonces, es la identidad que viene dada por mi figura de poder, que en este caso son mis padres. Entonces, acuérdense que de los 0 a los 7 años, mi idea de mí está enmarcada de la idea que mis padres tienen acerca de mí, o de lo que yo debería hacer, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy teniendo unas programaciones inconscientes acerca de, lo voy a seguir dando el ejemplo conmigo, acerca de lo que Viviana tiene que ser como niña en ese momento, como mujer, cómo debe ser su futuro. Fíjate que eso está ahí, yo de los 0 a los 7 estoy siendo permeada de esas programaciones que están dadas por mis padres. Luego viene la identidad que está dada por el contexto. Entonces crezco en una ciudad, crezco en un lugar geográfico que también me está dando programaciones inconscientes acerca de qué debería yo elegir o cómo me debería comportar, ¿verdad? Entonces nazco en una época, nazco en una década, donde no solamente aquí en Colombia, sino globalmente hay unas ideas que están enmarcadas en este inconsciente colectivo, y obviamente nuestro ser elige si las toma como propias, ¿verdad? Si las graba, en este caso las graba en mi inconsciente, y las empieza a mostrar dentro del comportamiento. Entonces, viene por la identidad heredada, por la identidad de contexto, ¿verdad? Y viene por la identidad que yo mismo empiezo a construir. Entonces, lo que yo empiezo a elegir acerca de mí. Acuérdense que de los 0 a los 7, pues está impregnada por los padres, más o menos de los 7 a los 14, está impregnada por el vínculo de los amigos, ¿verdad? Y más o menos de los 15 a los 25 ya empieza una estructuración acerca de la identidad propia. Pero fíjate que está enmarcada acerca de esas programaciones inconscientes que determinan nuestro comportamiento. Entonces, quisiera compartirles más otro tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa información del inconsciente? Uno, con técnicas que vienen de la PNL, ¿verdad? Podemos empezar a deshacer de la narración del coachee todos los las partes donde está evadiendo realmente lo que acontece y lo que pasa. Podemos empezar a generar, ya les voy a mostrar, ¿verdad? A ver, pues sí, vamos a situarnos en esta. Entonces, yo puedo empezar a encontrar dentro de sus patrones lingüísticos qué es lo que el coachee realmente, cuál es ese fondo, qué es lo que realmente acontece, qué es lo que realmente lo está movilizando, y darnos el permiso nuevamente de entrar allí, de entrar y conectar con esa causa raíz. En mi experiencia, si logramos que el coachee observe nomás con el punto de conciencia de cuál es ese evento origen, qué es aquello que lo moviliza. Dentro de nuestra escuela hablamos de sanación interior o reciclaje emocional o ese rediseño del evento o cambiar el tono emocional. Fíjate, todo eso empieza a darnos unas nuevas sinapsis cerebrales y unas nuevas formas de elegir y decidir distintas. Entonces, les cuento un ejemplo de una de mis coaches, y es el motivo del coaching es que ella siente no puede salirse de su casa, y es una mujer adulta. Entonces empieza a identificar, ¿verdad?,
¿verdad? ¿Cuál es esa causa raíz? ¿Qué es lo que acontece? Entonces, dentro de su sistema, ella es la hija, la segunda hija, sistémicamente la segunda hija viene a trabajar la madre, el primero viene a trabajar el padre, el segundo viene a trabajar la madre, el tercero viene a trabajar ambos, el cuarto viene a trabajar la familia, ella viene a trabajar la madre, y por las decisiones del sistema y los votos del sistema, ella tiene una programación donde su percepción es que ella debe quedarse cuidando a la madre. Ese voto sagrado que ella hace, esa programación que está en su inconsciente, ¿cierto? Por ser la única mujer, en fin, que ella dentro de sus sistemas, la programación es que debe cuidar y permanecer al lado de la madre, hace que entre en una frustración de vida bastante grande, ¿cierto? Y dentro de su narrativa, pues no haga su vida, no establezca pareja, no establezca hijos y un ámbito familiar independiente. Lo que hace que dentro de su manifestación actual, pues esté frustrada, triste. Bien, si vamos a la causa raíz, ¿verdad? Y empezamos a ver cuál es esa programación. Ella narra varios hechos donde su madre en repetidas ocasiones le dice, es que tú eres mi bastón, tú eres quien me cuida, es que tu deber es cuidarme, eres tú quien debe estar al lado mío. Fíjate que todo eso hace parte luego de un voto inconsciente donde se siente ella desleal con esa fidelidad a la madre por querer tener una vida independiente. Pero si nosotros como coaches ahorita tomamos ese hecho y le decimos, ok, bien, ¿qué te hace falta a ti para tomar la lección y avanzar? Muy seguramente te va a decir muchísimas cosas que finalmente no va a llevar a la práctica, ¿verdad? Y va a volver a la siguiente sesión y no lo ha hecho, y va a seguir a la siguiente sesión y no lo ha hecho, porque no ha ido al evento raíz, no ha ido a ese evento donde ella hace ese voto, donde toma y se graba esa programación inconsciente y donde ella se siente, entre comillas, buena hija por estar al lado de su madre. Y acuérdense que, y esto lo digo en todos mis cursos y en las conferencias, detrás de toda acción hay un trasfondo de amor. Entonces, ¿cómo puede interpretar esta niña su realidad en este instante? Porque puedo estar hablando con una mujer de 44, 45, 47, más realmente quien está con esa programación es la niña que tenía 5, 6, 7 años, que recibe esa información y que la hace propia. Entonces, esa niña se siente que es amada, que recibe amor. Acuérdense, detrás de toda acción hay un trasfondo de amor. Se siente amada si cumple la voluntad de la madre, si cumple lo que la madre esa programación que le está haciendo la madre. Entonces, lo que hay que resolver ahí es que ella pueda hacer consciente ese voto que hace y empezar primero a cambiar la vibración, primero observar, aprender, cambiar la vibración y que pueda reinterpretar que no es mala hija si va en contra del voto de la madre, o si va en contra del voto del sistema, o si toma o se da el permiso de elegir diferente. Pero fíjate que necesitamos primero encontrar ese evento, esa causa raíz que originó un pensamiento acerca de ella sí misma, entre comillas, es soy buena niña si hago lo que mamá quiere, y una emoción primaria, una emoción enquistada, una emoción ahí anclada en el inconsciente, y es si no hago la voluntad de la madre, mi madre me va a dejar de querer. Si no hago la voluntad de mi madre o no hago la voluntad del sistema, voy a dejar de recibir amor. La mayoría de los seres humanos, todo lo que hacemos está relacionado con esa expresión de amor. Ok, y Carol, muy linda la pregunta, me voy a devolver un poquito porque vale la pena. Y luego a los 25 años, y luego, entiendo tu pregunta como que a partir de los 25 años, ¿qué pasa? A partir de los 25 años viene la manifestación de la personalidad, ¿verdad? Ahora, hay muchos estudios sociológicos que lo apoyan. Kelber tiene
un estudio acerca de cómo van evolucionando nuestras percepciones de acuerdo con la edad y cómo es esa evolución sociológica que es muy buena. En una de las conferencias anteriores que están grabadas y que puedes consultar en el sistema de la ICF, en la conferencia acerca de inteligencia espiritual, amplío y hablo mucho más acerca de cómo es este desarrollo. Pero muy buena pregunta. Kelber, allí lo puedes encontrar en esa conferencia. Entonces, muy bien. Ahora, hay técnicas donde podemos impulsar el abordaje de esa causa raíz. Les voy a contar el caso de una coachee. Ella, algo que también les quiero compartir, ella es eneatipo 5. Dentro de nuestra escuela enseñamos enneagrama como una de las técnicas más amorosas para poder encontrar ese origen o esa causa raíz o esa mirada primaria. Entonces, dentro del caso de esta hermosa dama, ella es eneatipo 5, de alguna manera el eneatipo 5 percibe el mundo donde la lógica es la herramienta que utiliza para poderse relacionar mejor con un mundo que considera que es agresivo de alguna manera. Entonces, a través de la ciencia, la lógica, la investigación, el análisis, les voy a mostrar una transparencia que habla sobre eso. Entonces, esta bella mujer es eneatipo 5, y pues está a través de la lógica. Entonces, si yo identifico como coach cuál es el recurso que ha utilizado para entender e interpretar el mundo, puedo usarlo como técnica para poder encontrar esa causa raíz. Entonces, cuando ella empieza su narrativa, yo lo que hago es hacerle una pregunta tras otra, 1, 2, 3 preguntas. Aquí tenemos el de tipo 5. Entonces, si yo empiezo a hacerle muchas preguntas, tanto que puedo saltarme a ese neocórtex o a ese cerebro lógico, al cerebro humano, puedo saltarme y empezar a hablar directamente con el inconsciente. Cuando no le doy tiempo de respuesta al cerebro lógico, en este caso, siendo ella eneatipo 5, no le doy tiempo para concadenar una idea relacionada con otra, empiezo a hablar ya con el inconsciente, con su cerebro medio. Hay muchos investigadores que quisieran ubicar en dónde está el inconsciente, y algunos lo interpretan con que está dentro del cerebro medio, en el hipotálamo, en la amigdala. Ahí es donde está el lugar de nuestro inconsciente. Hay muchas teorías, ¿verdad? Pues si lo viéramos desde las neurociencias, pues es conectarme con ese cerebro medio y poder entrar en esa causa raíz. En el momento en que ella entra en esa causa raíz, ¿verdad? Porque yo en la línea que estábamos trabajando, eran las ideas que ella tenía acerca las ideas acerca de sí misma, de ser madre. Entonces, una pregunta tras otra, teniendo en cuenta que estás usando un recurso para entrar al inconsciente, hace que ya aflore realmente lo que está pasando y dices que odio a mi padre, odio lo que me hizo, odio en la forma en que se comportaba conmigo, lo odio y me odio a mí porque hago lo mismo. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero fíjate, de un caso real, más realmente lo que le estaba aconteciendo a esta coachee no era que fuera muy fuerte con sus hijos actualmente, o que fueran límites dentro de su narrativa muy exagerados, o fuera fuerte con sus hijos, sino que realmente lo que le estaba, la causa raíz,
era que no podía soportar, había rechazado, perdón, lo hago mejor, había rechazado la idea del padre, había rechazado la fuerza del padre, había rechazado el comportamiento del padre, ¿verdad? Y se había hecho un voto sagrado, una información grabada en su inconsciente diciendo, nunca más voy a repetir el patrón del padre. Entonces, cuando se ve que ella está repitiendo el patrón del padre, lo que hace es que causa rechazo sobre sí misma y genera una enfermedad eh, eh, grave y una enfermedad bastante avanzada, porque es tanto el rechazo que hace que lo que hace es autoatacarse, ¿verdad? Allí tendríamos que entrar a hablar acerca de la inteligencia biológica, de cómo esta inteligencia biológica que está dictaminada también por el inconsciente, cuando ve que no hay una resolución en el externo, la inteligencia biológica actúa, tal vez con una solución que aparentemente es irracional para nosotros, pero dentro de la lógica del inconsciente es completamente lógica, ¿verdad? Porque está dando una solución a algo que conscientemente no estamos manejando. Les doy otro ejemplo. Me remitieron a una coachee que tenía la situación actual, era que le iban a hacer histerectomía porque tenía muchísimos miomas en su útero. Cuando empezamos a trabajar y ella empieza a ver porque también una forma de acceder a la información del inconsciente es a través del síntoma, ¿verdad? Ella era eneatipo, ya les voy a decir, eneatipo 1, ¿verdad? Entonces ella era eneatipo 1, el perfeccionista. Entonces, cuando empezamos a ver desde el síntoma, podemos ir también a la causa raíz. Entonces, ella, dentro de su narrativa, dice, ok, me voy a retirar el útero porque tiene miomas. Desde el observador médico, la mejor alternativa que se le puede ofrecer a un paciente que está en esa condición, pues es retirar el útero, ¿verdad? Más nuestro trabajo, por lo menos desde esta escuela, es encontrar cuál es la causa raíz que está generando la situación actual. Entonces, el síntoma nos da un camino maravilloso y extraordinario y muy rico para encontrar cuál es la causa raíz. Fíjate que en este caso el útero está relacionado con las ideas que ella tiene acerca de cómo madre, ¿verdad? Y empezamos a trabajar ahí más profundo. Entonces, ¿qué ideas tienes acerca de la maternidad? Muy bien. ¿Qué ideas, cómo fue la relación con tu madre? Vamos más atrás. ¿Cómo te sentiste tú como hija? Y allí empezamos a aproximarnos a esa causa raíz. Porque hubo un momento en su historia donde el sentir esa escasez, esa angustia económica y que no puede sobrevivir. Los eneatipo 8, 9 y 1 están regidos por el aquí, por el ahora, por la sobrevivencia. Y ella sentir que no puede sobrevivir, se hace un voto donde dice, no voy a traer hijos a este mundo, eso está grabado en su inconsciente, no voy a traer hijos a este mundo para que pasen las situaciones fuertes que he pasado yo. Recuerden, el síntoma es una evidencia externa de algo que no está resuelto interno. El síntoma es la manifestación externa de lo que no está resuelto en nuestro inconsciente. Acuérdense que las decisiones están regidas por el inconsciente, por esas programaciones que están regidas en el inconsciente. Y en este caso, en el perfeccionista, es que todo tiene que estar perfecto para poder traer un hijo al mundo, ¿no? Toda la situación económica tiene que estar resuelta para poder traer un hijo al mundo, pero fíjate que yo nuevamente le puedo abordar y puedo hacer una intervención desde su presente y darle cuáles son las alternativas, cómo son las alternativas para poder traer un hijo hoy, cuál es la situación económica hoy, pero el tema no está hoy, el tema es cómo se grabó esa información cuando estaba en el caso de la edad de 5 o 6 años, donde empezó y se hizo el voto de no traer hijos,
a este mundo, a una situación económica difícil. Fíjense que ahí surge una idea raíz, y es, yo no soy capaz de sostener, o sea, si mi mamá no fue capaz de sostenerme, yo no soy capaz de sostener a un hijo. Esa es la idea enquistada. Fíjate que no es una idea consciente, es una idea que está enquistada en el inconsciente. Entonces, porque cuando ya ella la encuentra, la traemos al presente. Entonces le digo, ok, ¿esa idea es vigente hoy? No, hoy tengo la situación económica. Entonces, ahí volvemos a poner las cinco R's, y es, resignifícala, ¿verdad? Eh, reconstruye esa imagen acerca de ti. Restablece esa nueva imagen hoy, presente, hoy de ti. Entonces, una frase sanadora que le digo yo a mis coaches es, ok, fíjate que es posible, tal vez quizás que hayas vivido esa situación. No estamos negando la situación, la estamos integrando. Más quiero que hagas conciencia si esa situación es vigente hoy. Si ese observador de cuando tenía 5 o 6 años es vigente hoy. Lo primero tenemos que encontrar ese observador para poder reintegrar, para poder resignificarlo y reintegrarlo. Entonces, cuando decimos que el inconsciente manifiesta su voluntad en este vehículo que es el cuerpo, en el caso de ella, el generar, y ahí vuelvo al inicio de esta conferencia, somos nosotros mismos los que estamos creando la experiencia, y ella creó los miomas que tenía en su útero. ¿Cómo los crea? Dentro de su inteligencia biológica, que ya que no hay una resolución y no hay una coherencia dentro del interno y el externo, es más fácil para el útero generar los miomas. Ahí podemos decir que, fíjate que si ella no, cuando ya encuentra cuál es esa causa raíz y se da cuenta de ese voto sagrado, ese voto inconsciente que ella hace, su manifestación es, sí, es que no quiero ser madre porque no me siento capaz de mantener a mis hijos. En el momento en que ella se escucha, ahí empieza la sanación, ¿verdad? Cuando ya salió eso del inconsciente, ya lo encuentra, ya es consciente para ella, al menos lo escuchó, ¿verdad? Puede empezar a hacer una dimensión acerca de ese voto y poderlo transformar y tomar una decisión distinta. Entonces, nuevamente, la mayor herramienta que tenemos como escuela es cambiar la vibración. En este caso es, bueno, ¿te podrías perdonar el haber pensado eso? Sí, me lo puedo perdonar. Ok, ¿podrías perdonar a tu mamá por haber pensado eso? Pues por haberte inducido eso, sí, lo puedo perdonar. Ok, ¿y podrías expandir el amor en todas esas situaciones, y expandir el amor en las relaciones entre tuya y tu madre? ¿Podrías hacerlo? Sí, yo lo puedo hacer. Dentro de otro un proceso, ¿verdad? Dado que entonces logra tener otra vibración acerca del hecho, sanarlo y poder, recuerden que las creencias no se acaban, se reemplazan, entonces implantar una nueva creencia acerca de sí misma, una nueva creencia acerca de la maternidad, una nueva creencia acerca de cómo podría llevarse como madre, de cómo podría ser como madre. Pero si yo no encuentro nuevamente ese evento primario, si yo no encuentro ese evento raíz, va a ser muy difícil que yo pueda apalancarla en procesos que la lleven hacia el futuro y que la lleven a tomar decisiones y elecciones diferentes. A ver, dice la anterior era de Kelber, sí. Graciela, Viviana, ¿son metaprogramas? Viviana, son metaprogramas que son como una persona procesa patrones o modelos internos y cómo da respuesta a ellos. Sí, de acuerdo. Elizabeth nos dice, luego nos puedes pasar la presentación con mucho gusto, para saber un poco más acerca de los enneagramas. Mira, maravilloso. En la escuela nuestra también
para nosotros es una de las herramientas más importantes y está abierta a quien lo quiera estudiar, a quien quiera más información. Por favor, eh, el eneagrama lo estamos dictando tanto para personas como para empresas. Entonces también cómo se ven los eneatipos en las diferentes empresas, porque también lo podemos trabajar. Esta información ha sido aplicada en diferentes países de América y ha sido aplicada en diferentes sectores económicos, con diferentes organizaciones. He tenido la oportunidad de trabajar desde los grupos primarios hasta los grupos operativos de las compañías, trabajándolo desde este enfoque, con efectos maravillosos. Si tú, por ejemplo, hagamos un ejemplo dentro de un equipo, si yo puedo entender cuál es ese observador, cuál es esa causa raíz, lo que moviliza a otro miembro de mi equipo, te aseguro, te doy mi palabra, que el relacionamiento es distinto y los resultados son distintos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Acá, con el conciliador. Hice un proceso de coaching con, este caso es muy lindo para que vayamos a las causas raíz, ¿listo? Ok, ya ahorita les voy a hablar acerca de eso, Carolina. Entonces, les voy a dar el siguiente ejemplo. Hice coaching en una multinacional colombiana que está abriéndose espacios en diferentes países, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Brasil. Yo le hice coaching al gerente de Ecuador, de Perú, algunos de Chile y varios aquí en Colombia, como a 16 directivos les hice. Y uno de ellos era el gerente comercial, él era eneatipo 9, el conciliador, ¿verdad? Este caso es bellísimo, porque el conciliador elige la paz por encima de cualquier cosa. Este era un gerente comercial, ¿verdad? Que ¿cómo vemos a un gerente comercial? Pues que es empático, es relacional, es altamente armónico, está interesado por las personas, y también aquí en nuestra escuela dictamos el DISC como herramienta de intervención en coaching, entonces él era un alto I, su liderazgo era de influenciador, entonces estaba muy cercano a las personas. Más el motivo del coaching, lo que me solicitó la compañía es que además de desarrollar las competencias para su rol gerencial, ¿verdad? Las competencias básicas de gerente, que es planeación, seguimiento, control y poder desarrollar a las personas, pues este personaje no estaba dando los resultados en los últimos 3 periodos, las metas de ventas, eran metas grandísimas en dólares, más entonces tenía que movilizarla en resultados, movilizarla en indicadores. Ok, yo puedo tener como coach un deseo un horizonte de intervención, nosotros aquí hablamos de horizonte de sanación, una forma de intervención, estableciéndole metas, acciones que lo movilicen a tener un efecto diferente con su equipo, ¿verdad? Un elemento diferente como líder y que eso le dé unos resultados distintos con su equipo. Más, mis estimados, mi motivación hoy es que vayamos a esa causa raíz. Si yo identifico que él es un eneatipo 9 y que en DISC es un estilo de liderazgo y influyente, puedo empezar a aproximarme, ¿verdad?, a tener una mayor asertividad de cuál es el abordaje, porque el conciliador, cuando es niño, en la mayoría de los casos, hay varias formas en que se genera un eneatipo 9, en la mayoría de los casos ha estado sujeto o inmerso dentro de una situación, en la mayoría de casos, fuerte, violenta, en las cuales él se sintió impotente, que no podía entrar en la defensa de quien era sujeto de violencia, o quien era objeto de violencia, y eso lo hace cómplice. Observen esa causa raíz tan significativa. Es un niño o niña que ha tenido una experiencia de vida que lo ha llevado a percibir
a relacionarse con un mundo que considera que es agresivo y fuerte con él, dando un voto sagrado de desconectarse de su cuerpo, desconectarse de sus emociones, desconectarse de la ira, desconectarse de la confrontación. Entonces, si yo entro como coach, ¿verdad? Y le puedo apoyar a que genere nuevas acciones, que lleven a su equipo hacia adelante, muy seguramente lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a aplicar, pero no estoy abordando la causa raíz. Entonces, la causa raíz de este personaje era que había tenido un evento traumático en su casa y no podía con la confrontación. Se había quedado paralizado viendo a sus papás peleando y él se había quedado allí, quietito. Pero esa elección de acción que él tuvo, inconscientemente lo hace sentir impotente y lo hace sentir culpable y lo hace sentir cómplice del agresor. Entonces, si yo conozco esta información, así yo no lo haga recordar a él este evento, lo que sí puedo hacer como coach es darle experiencias, por lo menos dentro de nuestra escuela, el próximo de nuestros módulos de formaciones, retos espirituales. Entonces, si yo le puedo dar una experiencia que es una teatralización para el inconsciente, donde él observe, sienta, vibra, que puede relacionarse con el conflicto de una manera donde no va a ser dañado, donde no va a ser lastimado, donde él pueda relacionarse con el conflicto, puede entrar en comunión con el conflicto, que él puede ya no lo vamos a ver persona conflictiva, ¿no? Puede tener tolerancia hacia el conflicto, hacia la frustración, ¿verdad? Que puede estar ahí y sacar algo productivo de esa situación. ¿Eso qué va a llevar a mi coachee? ¿En qué lo llevó a él? Que puede establecer límites, que puede fijar límites, puede decir basta, puede decir, mira, esto hasta aquí voy yo, ¿verdad? Puede entrar ya en términos prácticos, está generando la habilidad en el momento en que rompe con esos votos sagrados, de totalizado el conflicto, puede entrar en relación con su equipo, poner los límites que en ese momento está necesitando, porque tenían los ayudaventas, tenían las metas de ventas, tenían la formación comercial, pero ese temor tenía, ¿verdad?, de confrontar, no le permitía acceder a los límites que necesitaba imponer o liderar para que su equipo tuviera resultados. Entonces, ¿cómo un reto espiritual? Que es una de las técnicas. ¿Cómo lo hago, verdad? ¿Cómo lo hago? Lo mandé lo motivé a que tomara clases de Hapkido. Fíjate que de manera, nuevamente, si el coaching está listo para observar el evento completo, bueno, pero si yo conozco cuál puede ser esa causa raíz, puedo ofrecerle experiencias que le desarrollen las habilidades y que pueda romper ese pacto que ha tenido en el inconsciente. Entonces, en el momento en que él empieza a hacer esas clases de Hapkido, se da cuenta que entre comillas, que dentro de esa agresividad hay algo positivo, que dentro de esa agresividad él puede fluir, porque el Hapkido es interesante porque tomamos la fuerza del oponente y con la misma fuerza del oponente estamos desplazándolo hacia otro lugar. Entonces puede relacionarse efectivamente con el conflicto, puede relacionarse efectivamente con la confrontación, puede aceptar su rabia, puede conectarse con la rabia, eso es una teatralización para el inconsciente, puede hacer un teatro de que está furioso, porque en ese ambiente su neocórtex lo acepta que en una clase de Hapkido él puede gritar, puede ponerse furioso, puede dar una patada, puede dar un puño, ¿verdad? Pero fíjate que todo eso es una teatralización y esa es una de las técnicas que aprendemos de cómo movilizar, cómo cambiar esa huella del inconsciente y darse el permiso, nuevamente darse el permiso, entre comillas, de en alguna eventualidad ser violento y no pasa nada.
¿verdad? El ser violento, el mayor conflicto que tiene un conciliador es hacerle daño a otro, lastimarlo, como vio o percibió que en algún momento él estaba inmerso y que pudo haber sido lastimado. Entonces, nuevamente, ¿a qué los animo? ¿A qué los motivo? ¿A qué los impulso? Y es cómo podemos llevar a nuestros coaches, porque fíjate que hay muchas maneras para conectarnos con el inconsciente y hay técnicas fáciles que podemos hacer en sesión. Por ejemplo, les digo, yo les tengo un cubo Rubik a los coaches en mi salón de coaching. Entonces, mientras el consciente está, va a responder también preguntas, mientras el inconsciente está ocupado, entre comillas, con el cubo Rubik, yo estoy hablando con el inconsciente. En mi salón de coaching tengo unos lienzos para pintar. Mientras el consciente está distraído pintando, ¿verdad? Está concentrado, enfocado en pintar, yo estoy hablando con el inconsciente. Hago sesiones en una cocina industrial, donde les tengo todos los elementos para que ellos hagan algún tipo de plato, algún platillo, mientras el consciente está en la receta, en la preparación, en la técnica. Yo estoy hablando con el inconsciente, ¿verdad? O hago sesiones, y todas estas técnicas, por favor, úsenlas, ensállenlas, no me crean, háganlas, practíquenlas, tengan su experiencia y escríbanme, por favor, mira, usé esto y me pasó esto, apóyame con esto que lo hago con mucho gusto. Sí, o esto me funcionó, esto pasó, esto. Hago sesiones con el Wii. Entonces, mientras la persona, su cuerpo, su físico, está jugando con el Wii, ¿verdad? Yo estoy observando el inconsciente, estoy viendo cómo se manifiesta, cómo se expresa, cómo se para el inconsciente, cómo reacciona el inconsciente, cuál es esa respuesta espontánea que me está dando el inconsciente, y ahí estoy obteniendo información. Bien, voy a responder algunas preguntas. Carolina dice, ¿cómo puedo obtener el audio de tu conferencia sobre Enneagrama? Con mucho gusto. Ya hay 2 conferencias que tiene la ICF, ya hay 2 conferencias que hicimos acerca de Enneagrama, ¿verdad? Entonces, con el mayor de los gustos las puedes tener. Ok, ¿qué se me hicieron los otros? Aquí están los otros chats. Ok, bien, vale. A ver, ok. A ver. Ok, los órdenes de los hijos. Bueno, esto lo vemos en psicogenealogía. Con el mayor gusto podemos ampliar información sobre psicogenealogía. El próximo de los módulos que dictamos es de psicogenealogía. De manera rápida les cuento. El primer hijo es el hijo que hereda las cualidades del padre. Es el hijo que hereda las cualidades de liderazgo. El padre tiene un rol en el sistema, que es sostenernos en el mundo, darnos lugar en el mundo, soportar en el mundo. Si alguno de tus coaches tiene problemas con el éxito, es la relación con el padre. O sea, su programación inconsciente está relacionada con el padre. Si alguno de nuestros coaches tiene problemas con el dinero, en la mayoría de los casos, igual tienes que confirmarlo con la narrativa y con las preguntas, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, si tiene problemas con el dinero, es que no ha integrado a la madre. Entonces, el orden de los hijos. El primero hereda las cualidades del padre, que son las del liderazgo, de la fuerza, del ímpetu, de la dirección, a veces del proveer, de entregar, y casi siempre el destino que viene a resolver su alma es con el padre. El segundo es el hijo de la madre, entonces hereda las cualidades del gregario de la madre, entonces de la contención, del amor, de las emociones, de la dulzura, y por lo general
por lo general en mi experiencia viene a trabajar temas o con las mujeres o con su madre, con la madre. El tercer hijo es de ambos, entonces viene igual puede resolver lo de los dos, puede manifestar características de los dos, más casi siempre se afilia más con uno, o con la madre o con el padre. Y es ese hijo que dura en la casa, le dicen los hijos bombril, entonces dura en la casa un montón de tiempo y no quiere irse, es el que acompaña a los papás a las citas médicas, al que está pendiente de los papás, casi siempre es el hijo 3. Y casi todos sus conflictos y se conflictúa a raíz de ese mismo relacionamiento, ¿no? Viene a manejar esa relación. El hijo 4 es el hijo de la familia, entonces es por lo general ese hijo que está pendiente de los tíos, de los abuelos, de toda esa familia extensa, entonces el que los llama, el que hace las reuniones familiares. Yo tengo una anécdota de una pareja, que yo estaba haciendo coaching en una pareja, ambos eran 4. Entonces toda la familia, pues ellos hacían todo por su familia, los ayudaron a estudiar, los ayudaron, los contenían, los abrazaban, les daban amor, soporte de todos lados, ¿no? Entonces la familia, cuando ellos cumplieron 50 años de casados, la familia en retribución les dieron un pasaje de avión. Entonces ellos, pues al ver el pasaje, destapan el pasaje, ¿no? Y entonces dicen, y no podemos vender el pasaje y hacer una fiesta todos. Porque el hijo 4, ambos eran hijos 4, el hijo 4 está siempre pensando, ¿no? Está pensando y pensándose en la familia extensa y no en ellos mismos. Y a partir del hijo 5, pues vuelve y se repite a ser hijo 1 y así sucesivamente. Eso es algo muy interesante. Nuevamente, lo que estamos buscando es cuáles son esas programaciones, en este caso, pues son programaciones del inconsciente colectivo, ¿verdad? Que se toman como propias. Vivi, ok. Ok, ya lo hablamos. Ok, dice, Milena, ¿puede un evento traumático como un preinfarto de tu madre al nacer tú? Muy bien, puede ser la causa raíz para que tú inconscientemente decidas no casarte, no encuentras pareja, de pronto por lo que dices un decreto inconsciente de cuidar a tu mamá. Sí, Milena, qué muy buena pregunta, muy, muy, muy linda. Sí, nuestra percepción del mundo, hay algunas teorías que dicen que percibimos el mundo 3 meses antes incluso de ser concebidos, ¿verdad? Nuestra percepción del mundo en el proyecto sentido, que es en el momento en que estamos en vientre, está a través de las percepciones de la madre, ¿verdad? Y cuando nacemos empezamos a generar nuestras propias percepciones. A través de nuestros sentidos y nuestro relacionamiento con el mundo. Entonces, desde el vientre de la madre estamos percibiendo todo el externo, ¿verdad? Y ahí también hacemos votos sagrados. Nuestras técnicas son de visualización guiada, hacemos trance, utilizamos algunas técnicas de hipnosis sin pérdida de la conciencia, con un propósito, y es encontrar la causa raíz. Entonces, muy seguramente en el vientre hay un voto sagrado que se dice, mejor yo que tu mamá. Entonces, muy seguramente en ese momento del nacimiento, que se está percibiendo todo, ¿verdad? Hay una idea primaria de que lo que me llega en ese momento puede ser como soy asesina de mi madre, ¿verdad? Y hay una emoción primaria, una emoción enquistada que puede ser la culpa por querer matar a mamá. Fíjate que, nuevamente, el inconsciente no es lógico. En el inconsciente podemos tener ideas contrarias. En el inconsciente podemos amar profundamente a alguien y odiar profundamente a alguien. Y las dos cosas confluyen, conviven. Entonces, muy seguramente en ese momento, lo que está grabado en el inconsciente es hay un voto sagrado, no me puedo casar porque al casarme puedo tener hijos y es demasiado peligroso. Entonces ahí el voto consciente es, o primero lo hago yo con mi madre, ¿cierto? No la quiero matar, ¿verdad? Pero también hay otra idea que puede ser, el tener hijos mata, ¿verdad? Y como quiero sobrevivir, porque el ser humano lo que quiere y busca es sobrevivir, entonces el voto sagrado puede decir, porque está en el inconsciente, puede ser, no me caso para no tener hijos y no morir. Entonces fíjate que nuevamente, si yo conozco
y los animo, los motivo. Si yo conozco esa causa raíz, aproximarme a esa causa raíz, identificar cuál es la emoción primaria, cuál es esa idea primaria, ahí sí podemos hablar de que estamos girando el observador de nuestros coaches. Ahí sí le doy todo el valor a esta práctica divina que tenemos, que es el coaching, y es poder que las personas se relacionen de una forma distinta con su existencia. Entonces, muy linda la pregunta, Milena. Muchísimas gracias. Elizabeth, tengo una coachee con el siguiente conflicto. Se hizo una liposucción y quedó, según ella, desfigurada. Entró en una depresión profunda hasta casi suicidarse por ello. Está mejor, ya pasaron las ideas, acciones suicidas. Sin embargo, está convencida de que no puedan avanzar en su vida por su deformidad, obvia solo para ella. Muy bien, ok. Es excelente aproximación, Elizabeth. Bien, aquí vamos desde el síntoma. Fíjate que el síntoma nos está dando información que está anclada en el inconsciente. El tejido adiposo está relacionado con protección. Entonces, fíjate que donde esté el tejido adiposo es lo que la inteligencia biológica ha decidido proteger. Recuerden que la inteligencia biológica plantea una solución externa a algo que no está solucionado internamente, ¿verdad? ¿Y cómo lo soluciona? Lo que no ha solucionado y lo que habría que hablar más con la coachee, pero podríamos aproximar a que, por supuesto, hay una idea de baja autoestima acerca de ella misma, pero fíjense que está relacionada con la deformidad. Entonces, el tejido adiposo es solamente una manifestación de esa idea, de esa programación que está en el inconsciente. Entonces, mi sugerencia podría ser encontrar cuál fue el evento primario que la hizo conectar con esa idea. Entonces, una pregunta podría ser además de empezar, bueno, para ti, ¿qué es la deformidad? ¿Qué significa para ti la deformidad? ¿Cómo puede ser la deformidad? ¿Cómo se manifiesta la deformidad? ¿Quién te hizo sentir deforme? ¿Quién fue la primera persona que te hizo sentir deforme o que te hizo ver deforme? Muy seguramente ahí va a aparecer una figura de poder a la cual esa figura emitió un juicio y a la cual ella le da poder y le da validez y lo ancla en su tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pues tendríamos que hablarlo más, ¿verdad? Más, por allí puede haber un camino de sanación. Entonces, dice Milena, un evento traumático como, bueno, pues ya la leímos, ¿verdad? Disculpa, Viviana, la pregunta indiscreta. Desde pequeña me han atraído más las mujeres que los hombres. La relación con mi padre no ha sido muy buena, pero siempre he soñado llegar a enamorarme de un hombre. ¿Puede suceder que sanando eso puedo llegar a enamorarme de un hombre? Nicole, te edifico, te extiendo mi amor, mi reconocimiento. Qué pregunta tan bella y tan valiente. Bien, a ver, tiene que ver con, en nuestra escuela hablamos de resolver el primer triángulo, que es mamá, papá y yo, ¿verdad? Desde las constelaciones familiares, cuando entramos en un sistema, pues buscamos nuestro lugar y buscamos pertenecer a ese sistema y buscamos esa compensación de nuestro comportamiento, y esa compensación está, acuérdense, detrás de toda acción está un trasfondo de amor. Entonces buscamos ser amados. Dependiendo de cómo haya sido tu sistema, Nicole, yo te animaría a ver cuál de los dos tal vez quizás fue más dominante. Y ahí venimos a la identificación. Uno, identificar, pudo ser que tal vez quizás hubo una identificación con quien dentro de esa observación fuera más funcional dentro de ese sistema familiar, ¿verdad? O pudo haber un voto sagrado, una programación inconsciente de ir en contra y rechazar todo lo que se estaba viendo de quien fuera más dominante dentro de ese sistema, ¿sí? Voy a apoyarme con el caso de una coachee, y ella era la más fuerte, ella era eneatipo 8, y su pareja era un eneatipo 6.
Entonces, ¿quién es más dominante de los dos? El eneatipo 8, o sea, ella era más dominante. Y dentro de ese grupo familiar nacen dos hijos, un hombre y una mujer, ambos con preferencia sexual por su mismo género. ¿Qué podemos decir de ese caso? Eh, ¿Por qué? Podríamos identificar cuáles son los patrones inconscientes, las programaciones inconscientes. La madre es excesivamente fuerte, agresiva, violenta en ese sistema y el padre es pasivo, ¿verdad? La hija, ¿cómo puede identificarse con la madre? Me explico, la hija elige y ve que puede sobrevivir más en el mundo si se identifica con la madre, si es una madre también dominante y fuerte, dado que entonces hace que en el caso de ese sistema, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales, ni tampoco que ese sea el origen de las preferencias o las elecciones sexuales, pero en el caso de ese sistema ella prefiere su voto sagrado, su programación es, me va mejor en el mundo, sí, soy igual que mi madre, entonces soy igual de fuerte. ¿Y a quiénes atraigo? Pues a mujeres, ¿verdad? Y me relaciono con mujeres. Entonces es su elección de preferencia sexual del mismo género. Ahora podríamos decir que porque el hijo también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su voto sagrado? ¿Cuál es su programación? Y dice, si yo sigo el patrón del padre, me va a ir mal. Eso es inconsciente. Si sigo en ese sistema, si sigo el patrón del padre, me va a ir mal. Entonces, mejor me identifico con el patrón de la madre, ¿verdad? Entonces, también tiene una elección homosexual por su mismo género. Mi bella Nicole, yo te animaría a hacer proceso. Puedes hacerlo conmigo o puedes hacerlo con alguien de la escuela y empezar a sondear y a darte el permiso de entrar, ya que lo compartiste, entrar más allí. Y primero, cada vez que vamos a hablar de relaciones de pareja, vamos a... Hay varias preguntas. Voy a hacerlas más rápido. Cada vez que vamos a hacer relaciones de pareja, lo primero que tenemos que hacer, por lo menos en nuestra escuela, tenemos que hacer la relación con la madre. Seamos hombres o mujeres, tenemos que resolver la relación con la madre. Porque si no hemos resuelto la relación con la madre, entrar en relación de pareja va a ser muy complicado y es muy difícil. Entonces, primero resolvemos la relación con la madre, segundo resolvemos la relación de nuestro lado femenino, de nuestra manifestación de la energía femenina, aquí seguimos viendo todas esas programaciones inconscientes que están ancladas ahí, ¿no? Aquí tendríamos que ver cuáles fueron esos dictámenes que copiaste de la madre, cuáles eran esas creencias de la madre, cuáles adoptaste como propias, bueno, en fin, todo ese tipo de relacionamiento con la madre, para luego sí hablar de pareja, ¿vale? Entonces yo estoy al servicio. Dice Elizabeth, ¿sería necesario buscar atrás cuando se sintió rechazada por fea? No se perdona decisiones previas, haber aceptado que la cirujana siguiera con el procedimiento, no haber viajado con su novia, habría que indagar qué cosas no se perdona de niña. Sí, seguimos con el ejemplo que nos dio Elizabeth de la persona que se hizo la liposucción y que empezó que se ve deforme, ¿no? Sí, claro que sí. Allí yo te sumaría algo y es más que el rechazo por fea, es el tema de la deformidad, ¿verdad? Hubo algún evento en la que a ella le marcó, hizo una huella emocional, espiritual, que luego se manifiesta en lo físico acerca de la deformidad. Bien. Edgar dice, bien, el tema está buenísimo, se me descargó el celular, debo dejar el webinar, lo siento, pero te felicito, gracias. Nos dejó su correo, ¿puedes compartirme la presentación? Claro que sí. Y puedo enviarme acerca del tema de información de Corazón de Paz con mucho gusto. Muy bien, ha sido muy difícil, sigue siendo hablando de la coaching, ha sido muy difícil entrar, ella es muy mental. Muy bien. A ver, Mauri. Bien, bienvenido a las clases de Enagrama, Mauri, bienvenido. Juan Ernesto dice, estoy encantado con todo lo que dices, Enagrama, psicogenealogía, wow. ¿En qué momento dentro del proceso de coaching puedo aplicar o integrar esta técnica? Muy buena pregunta. Gracias, Juan Ernesto.
Mira, dentro de nuestra escuela aprendemos y nos damos el permiso de conectarnos íntimamente con el coachee, y esto viene desde la física cuántica. Eso se puede exponer en un fenómeno de transposición cuántica, y es cómo podemos no solamente observar el observador del coachee, sino resonar con el observador del coachee, sentir el observador del coachee, conectarnos con el observador del coachee. Y yo lo que te podría decir es que trabajamos también con nuestro inconsciente, ¿verdad? Que desde la parte espiritual se puede decir que algunos dicen que el inconsciente es muy similar al alma, o tiene la misma frecuencia, la misma vibración, y nos conectamos desde allí y tenemos esa sabiduría interior en qué momento iniciar la técnica. Hay pautas que vienen desde la PNL, ¿verdad? Que podemos identificar que nuestro coach está evadiendo, por ejemplo. Entonces aquí les tengo parte de la presentación. Si nosotros sentimos que nuestro coach está evadiendo, ahí está maravillosamente, podemos entrar con una técnica que nos apoye a conectar con su causa raíz. O si lo que vemos que el coachee no, a ver, lo ponemos aquí, la transparencia. O también podríamos verlo desde la Gestalt, porque somos gestálticos. Entonces, que el coaching se está extendiendo en muchas justificaciones, se está yendo por las ramas, se está pues, diciendo una cosa y brinca de un tema, brinca de otro. Podemos usar una técnica gestáltica, ¿verdad? Donde hacemos que el coaching, es una técnica gestáltica que se llama supresión, donde quitamos todas esas capas y esas adicionales que le está haciendo el coaching para llegar a la causa raíz. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es dándole, diciéndole a las personas, por ejemplo, bueno, dime concreto. Sí, cuando técnica supresiva, viene de la Gestalt, para ir a la causa de raíz. Concreto, profundo, vamos, eso dímelo profundo. No, eso dímelo concreto. Vamos, ¿cuál es la motivación? Es ir hasta esa causa raíz. Muy bien, ok, Alejandra nos dice, ok, yo quisiera, Gus, si tú me puedes apoyar copiando todas las preguntas y todas las vamos a responder. Podemos enviar un correo, se las respondo grabadas o se las respondo escritas. Te iba a poner, Vivi, aquí está tu correo al final, viviana@vivianacortázar.com, y ya dada la hora, ya nos faltan 9 minutos para cerrar. 9 minutos. Todas las preguntas que no han sido contestadas y otras que de pronto no se han hecho, te las remitan directamente a tu correo y tú las respondes directamente, si te parece. Sí, igual todas. Con el tema de la la los que quieran que te la pidan directamente a ti. Y aquí repito lo que hemos venido diciendo hace ya unas semanas: la ICF no está mandando las presentaciones ni está mandando las grabaciones. Las grabaciones de los conferencistas se quedan con ellas y las presentaciones. Si alguien quiere la grabación de este webinar o la presentación, directamente contigo, Viviana, para que se las hagas llegar. Muy bien, sí, bien. Al servicio. Me gusta que me contacten, por favor, búscame en redes, me puedes buscar en Facebook como Viviana Cortázar, me puedes buscar en mi canal de YouTube como Viviana Cortázar, o me puedes seguir en Twitter como @Viviana Cortázar, o me puedes escribir al correo, que ahí está, que es viviana@vivianacortázar.com, o puedes escribirme al WhatsApp, o me puedes llamar al celular. Mira, ahí está el teléfono, 57 para los que están por fuera, el código de país es más 57 310 251 4433. Mira, este es uno de los, el entrar a esta información cambió mi vida. El entrar a esta información cambió mi sensación de bienestar, plenitud, me conectó con la paz, me conectó con el entendimiento. Ahí me hace sentido la frase de la verdad os hará libres, ¿verdad? Y ese, en mi caso personal, me dio tranquilidad, me dio paz, me dio una forma de relacionarme distinta. Como empecé esta conferencia,
Gracias a Dios, tú estás, desde mi observador, desde la cosmología que tú tengas, con mucho amor y respeto, puede ser Dios, la fuente, la unicidad, como queramos decirlo, tuve la oportunidad de observarme en esta experiencia que tuve ayer con quien ejecutó este acto conmigo y poderme ver quién soy yo en relación con mi evento raíz y quién soy yo en mi evento actual. Y tener la capacidad de elegir quién quiero ser y cómo quiero manifestarme, y cómo quiero relacionarme y cómo quiero interpretarlo e integrarlo. Entonces, con mucho amor y respeto les cuento que de ayer a hoy he tenido la oportunidad de darme cuenta que puedo agradecerlo, que puedo honrar el momento, que puedo honrar el aprendizaje de lo que pasó ayer con este evento que les conté del asaltante. Entonces, eso nos permite vivir de una vida diferente, nos permite llevar a nuestros coaches a la sanación, perdón, y a otros estados de bienestar. No sé, Gus, ¿tú qué sumes? No, pero quiero agradecerte este espacio que nos hace regalado. Ya es una costumbre cada vez que vienes que nos dejas unos grandes aprendizajes. Segundo, pues invitarlos. Y tenemos una noticia, invitación para todos los que están en este momento escuchándonos, y es que para finales de julio, 26, 29, 2 de agosto y 5 de agosto, vamos a hacer un taller contigo. El tema, cómo apoyar equipos de alto desempeño con coaching, coaching transpersonal y de la personalidad. Si nos puedes ampliar un poquitico de qué se va a tratar este taller para que nos vayamos animando aún más a compartir contigo. Súper. Claro, con mucho gusto. Mira, nuevamente, esta información es aplicable 100% a las compañías. Entonces, cuando nos invitan a hacer coaching, coaching ejecutivo, coaching organizacional, el poder estar acceder a la información como el enneagrama, como el DISC, comprender cuáles son esas programaciones inconscientes que se manifiestan en las personas y en los equipos, nos permiten tener equipos de conformar, apoyar a empresas a conformar equipos de alto desempeño. Entonces, la motivación de este curso es que tú comprendas, comprendas cuál es esa forma en que cada uno de los miembros del equipo observa el mundo y cómo puede empezar a sumar desde ahí. Entonces, ahorita les hablé del eneatipo 8. El eneatipo 8 en una compañía es un líder, es un aperturador de mercados, es una persona que está avanzando y tiene desde el DIX una personalidad D. Entonces, es alguien que es dominante y obtiene resultados a través del dominio, de la fuerza, del ímpetu. Pero fíjate que si yo veo eso dentro de un equipo de trabajo, empiezo a poder, en donde te animo, te motivo, te invito a que entres dentro